Chicos, quiero partir de un tema sumamente importante y que será nuestro punto de partida para la materia y les quiero hablar sobre el constitucionalismo y la teoría de la Constitución. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que pretendo con esto? En primer término, pretendo que ustedes relacionen los conceptos constitucionalismo y teoría de la Constitución en sus significados teórico e histórico. Entre ellos hay algunos puntos de contacto y también diferencias. Los dos son referencias para la Constitución o ley fundamental de un país, a partir de la cual se organiza y desenvuelve un sistema de normas en el que se otorgan a las personas y a los grupos sociales una serie de derechos y responsabilidades y en la que se organiza el poder social, económico, político y cultural de una sociedad. En un primer largo momento histórico, las constituciones organizan el poder con marginales señalamientos o declaraciones de algunos derechos de los integrantes de cada sociedad específica. En un segundo momento histórico se desarrollan los derechos y se asignan responsabilidades al Estado, titular de los poderes públicos, a fin de que proteja los derechos de las personas y los grupos sociales. La teoría de la Constitución es una explicación razonable y razonada sobre el surgimiento y desarrollo histórico de esa norma superior en las sociedades humanas que busca regularlas, identificarlas y protegerlas. Esta teoría se empieza a elaborar en el siglo XIX y tiene como principales impulsores a los constitucionalistas y teóricos del Estado en Alemania, Francia e Italia. El constitucionalismo es concebido como una posición filosófica y política de las comunidades humanas que adoptan en algún momento de la historia. Esta posición es concebida y explicada por intelectuales del derecho y la política, es decir, del derecho que podemos llamar político. La toma de posición es muy destacadamente la que los lleva a establecer en primer término una regulación del poder y en un segundo momento se va convirtiendo progresivamente y va incluyendo el reconocimiento y la formulación de los derechos y obligaciones de las personas que conviven en esa comunidad política. Para algunos teóricos del derecho y de las ciencias políticas, el constitucionalismo es un movimiento social y político que procura el establecimiento de normas superiores, también llamadas fundamentales, en las que se reconocen derechos de las personas y se establecen procedimientos para el control y la legitimación del poder en las comunidades nacionales. Por otra parte, constitucionalismo y teoría de la Constitución no son concepciones estáticas, sino que registran transformaciones a través de las cuales se van planteando puntualmente y con más amplitud los derechos de las personas y de los grupos humanos, así como de los límites y responsabilidades del poder político. Me parece necesario que yo les tenga que aclarar que el control del poder y la protección de las personas y grupos sociales se plantea constitucionalmente en un ámbito determinado. El ámbito puede ser y ha sido territorial en las ciudades-estados y en los estados nacionales. Y está cada día más ubicado en el ámbito internacional y más aún en el global. Este último es en el que nos encontramos ya en este pleno siglo XXI, cuya segunda década transcurre cuando celebramos en México pues el centenario de nuestra constitución política vigente. A mí me parece muy atinada la sugerencia de Lorenzo Córdoba cuando propone que se redefina al constitucionalismo para entenderlo desde sus raíces, comprender los objetivos primarios que persigue y pensarlo desde una perspectiva histórica y con ello reconstruir de manera crítica la evolución misma del concepto. Para esta clase voy a asumir la perspectiva histórica y tratar de reconstruir la evolución del constitucionalismo para llegar al siglo XXI y formular propuestas para el desarrollo normativo superior de este siglo. A pesar de que estas dos expresiones del fenómeno jurídico-político puedan definirse por separado, hay conexiones y coincidencias entre ellas. Tanto en la teoría de la Constitución como en el constitucionalismo existen propuestas de regulación de relaciones interpersonales, sociales y políticas que deben ser observadas y se prevé una autoridad para aplicarlas, con capacidad para hacerlo aún contra la voluntad de los gobernados. La teoría de la Constitución es un conjunto sistemático de tesis y criterios en el orden conceptual. El constitucionalismo, por su parte, es un movimiento sociopolítico real inspirado por esos conceptos que lleva a la práctica la formación de constituciones y su transformación o reforma para adaptarse a las demandas de las personas y de los grupos sociales.
El constitucionalismo, como movimiento intelectual y político, impulsa la teoría del desarrollo constitucional. La teoría de la Constitución, con sus propuestas programáticas e interpretación de los derechos humanos, consigna cada vez más con mayor claridad y promueve el constitucionalismo como un movimiento de vanguardia. Fíjense que también quiero hacerles mención del reconocido constitucionalista Diego Valadez cuando señala que para entender a las constituciones como fenómenos normativos y políticos es conveniente disponer de tres conjuntos doctrinarios cuyo ámbito de incidencia es convergente: la teoría del derecho, la teoría del Estado y la teoría de la Constitución. Las dos primeras, chicos, ustedes las vieron en la licenciatura. Quizás en la licenciatura también pudieron ver teoría de la Constitución, pero recuerden que ya estamos centrándonos en un posgrado, por lo que si deseamos limitar nuestro campo de exploración al estudio de la Constitución, tenemos que adaptar al menos 4 diversos enfoques. Ahora aquí ya cambia diferente: historia del derecho constitucional nacional, derecho constitucional comparado y teoría de la Constitución. Por ello, en el desarrollo de esta materia, me apoyaré en esos conjuntos doctrinarios y enfoques que han formulado las disciplinas referidas por don Diego Valadez. Hasta pronto, chicos.